Bueno, ¿tú quieres preguntar algo? Yo sí. ¿Ya? ¿Arranco? Bueno. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, en la época del rey Saúl y del profeta Samuel, los ancianos no tuvieron tanta poder para poner en orden a Saúl? Sí. Lo que pasa es que, miren, les voy a decir algo. En primer lugar, se acuerdan que la idea es que los gobernaran los jueces. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un rey que tiene una concentración de poder? Eso. Entonces, digo, para bien o para mal, si ustedes van leyendo Primera de Samuel, Saúl cada vez va concentrando más poder y más poder. Y hasta cierto punto, pues hay a quienes les conviene llevarla bien con Saúl. Sí. Entonces, así como que habrá habido muchos que pues no estaban de acuerdo con cosas que hacía, pues sí. Piensen cuando Saúl está persiguiendo a David, ciudad a la que entra David, aún de sus paisanos, porque se acuerdan que él es de la tribu de Judá, De las tribus. aún de su misma tribu lo denunciaban, ahí en Keila, y no me acuerdo en qué otra ciudad, ¿no? Entonces, o sea, la figura del rey pues, es por lo que siempre quisimos, y el rey va a luchar nuestras batallas, y etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, es natural que... Acuérdense que la fortaleza del rey muchas veces también radica en su corte, porque pues necesitas tener pues, a los factores reales de poder tranquilos, ¿no? Y en este caso se ve que la llevan bien con Saúl, y que pues si no me opongo, pues por lo menos no, si no estoy de acuerdo, ni siquiera me opongo. ¿Sí me explicó? Y si David salvó la cara y nos salvó el pellejo, pero ahora lo quieres matar por la razón que tú quieras, está bien, mátalo. Yo no me voy a oponer, porque me conviene el status quo, hasta que me deja de convenir. Y si se acuerdan, cuando asume el reino David, primero lo asume solamente en el sur, porque la gente le sigue siendo fiel a la casa de Saúl. Sí. Digo que la controla un tipejo ahí que es nefasto, que se llama Amasa. Pero bueno, pues eventualmente ya David pues, gobernará al pueblo completo, pero le va a tomar tiempo. 7 años se echa gobernando nomás al sur. Y había muchas tribus, ¿verdad? Eran 12, ¿se acuerdan? Eran 12. Y la idea al principio era que eran medio autónomas, ¿sí? Pero pues sí, pues empiezan a consolidar cada vez más el reino. El rey funge como una especie de suprema corte de justicia, ¿sí? O sea, no le llevan todos los casos, le llevan nada más los de mayor importancia. Los demás obviamente los están decidiendo los jueces locales. ¿Y quién es el juez local? El anciano, el líder del clan. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo muy claro en sus vidas? Ok, no sabrían qué preguntar. Más bien. Ok, bueno, pues váyanse al libro de Hechos. No sé qué tanto los quiera yo pasear por la Biblia. Lo que pasa es que veo lo que toca y son un chorro de temas. Yo no tengo Biblia. ¿Tienen una? Sí. ¿Tienen una? Sí. Se los voy a intentar hacer lo más sencillo, ¿ok? Como todos los lunes. Ok, a ver, se los leo. Nos quedamos la última vez en que pues, recibieran poder, porque reciben poder los discípulos, porque pues, la comisión que van a llevar a cabo no la pueden hacer en sus fuerzas, ¿ok? Entonces necesitan una fuerza sobrenatural. ¿Cuál es esa fuerza sobrenatural? Pues el Espíritu de Dios que habita dentro de los creyentes, o que va a habitar, ¿ok? Todavía no habita, ¿ok? En capítulo 1 todavía no desciende el Espíritu sobre los discípulos. Ahí ya llegaremos y van a ver que es muy, muy interesante. Ok, Jesús, a ver, se los leo desde el 10, 1:10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, está hablando de los discípulos, acuérdense. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas.
Que no necesariamente son solo los discípulos, es probable que haya otra gente, ¿ok? Pero bueno, o sea, tomen en cuenta que ahí hay 11 discípulos más otras personas. Bien. La tenías como abandonada, como huérfana se sentía. Ok. Estamos empezando, ¿eh? Sí, gracias. Ok, entonces están ahí, ¿se acuerdan? Llegan los dos ángeles y les dicen, a ver, cuates, ya dejen de estar viendo las caras, pónganse a trabajar, ¿ok? Bueno, me brinco al 12, 1-2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Miren, son estos detalles en donde no sé qué tanto detenerme. Lo que pasa es que, a ver, se los voy a volver a leer. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, bueno, camino de un día de reposo. ¿Entienden lo que dice? ¿Se les es muy claro o sí digan? No tengo la más remota idea de qué está sucediendo. Ok. Bueno, creo que su silencio es ensordecedor. Habla de nuestra ignorancia. Esto ya se los había dado de refilón. Sí, ya lo Váyanse tantito a la izquierda al libro de Zacarías. Ok, el monte de los olivos Ah, sí, ya me estoy acordando. está al oriente de Jerusalén. Ok, y eso es muy importante. Les voy a echar todo el rollo ya para que, aunque no pasemos hoy de estas palabras. Ok, si se hubiera traído una foto. Bueno, la próxima semana les traigo. Jerusalén es una ciudad, vamos a suponer que yo estoy, yo soy el norte, ¿ok? Entonces, si yo estoy viendo las ciudades del norte, ¿cómo se llama? El este está a mi izquierda. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. Ustedes estarían a mi occidente. ¿Ok? Ustedes estarían al sur. Yo estoy viendo las ciudades del norte y es una ciudad, está en un monte y va descendiendo. ¿Ok? La ciudad va descendiendo así. El primer edificio que ustedes en la antigüedad hubieran encontrado es el templo. ¿Por qué? Porque los dioses viven en cerros, viven en montes. ¿Ok? El Dios de los israelitas no es distinto, él también vive en un monte, es el monte de Sión, o el monte de Jerusalén, como le quieran llamar. El siguiente edificio que ustedes encontrarían, ¿cuál creen que es? El monte. Bueno, es la casa ¿de quién? Del rey, exactamente. ¿Ok? Y así sucesivamente va bajando. ¿Se acuerdan que David ve a una muchacha bañarse? ¿Por qué? La muchacha está bañando en su azotea, pero David está hasta arriba, entonces él puede ver cualquier persona hacia abajo. Va bajando, aquí donde ustedes están hay un valle, que se llama el Valle de los Hijos de Hinnom, que es un valle espantoso. Ok, donde llevan a cabo sacrificios humanos, etc. De su lado está el Valle del Cedrón, el Kidron Valley, como le llaman. Varias cosas suceden ahí en la Biblia. Y Paulina estaría en el Monte de los Olivos. Entonces, si yo estoy en el templo, yo la alcanzo a ver a ella. Claro, está a una distancia. ¿Ok? En este caso, ¿a cuánta distancia dice este pasaje que está el Monte de los Olivos? Un día de reposo. Un día de reposo. ¿Ok? Bueno, entonces la distancia que hay más o menos acá se considera del centro de la ciudad al límite. ¿Ok? Hay la distancia de un día de reposo. Ahorita regreso a la distancia. El Monte de los Olivos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque dos personajes abandonan la ciudad por ahí. ¿Ok? En realidad, tres personas. Número uno, David. Cuando hay una rebelión en su contra por parte de su propio hijo que se llama Absalón, David abandona la ciudad por el Monte de los Olivos. Eso es muy grave porque el rey se está yendo. ¿Y por dónde se está yendo? Por ese cerro. ¿Se está yendo hacia dónde? Hacia el oriente. Y se acuerdan que ir al oriente, en términos bíblicos, no es bueno. Ok, número dos, en el libro de Ezequiel, Dios
se corrompe donde yo estoy, el templo, etc. Y Dios abandona la ciudad. ¿Y por qué cerro creen que la abandona? Por el monte de los olivos. ¿Ok? Cuando David regresa por ahí. Cuando Dios regresa, por así decirlo, regresa por ahí. Eso es lo que estamos viendo en el estudio de los martes, viendo el Evangelio de Marcos. Jesús entra a Jerusalén, viene por el monte de los olivos. ¿Qué mensaje le está mandando a sus paisanos? Oigan, aquí estoy, vengo de regreso. Y como ir al oriente es malo, en términos bíblicos, Adán es expulsado al oriente, Lot se va a Sodoma y Gomorra, que está al oriente, Caín, después de matar a Abel, se va al oriente, se bajan del arca y construyen la torre de Babel. ¿Dónde? Al oriente. Daniel acaba exiliado, ¿en dónde? En el oriente. El oriente en términos bíblicos es la lejanía de Dios. Si Jesús viene sentado en un burro, bajando el monte de los olivos, en una dirección oriente-occidente, ¿qué mensaje te está diciendo? Que vengo por ti. El templo, que ustedes creen que está así, la entrada del templo está viendo hacia el oriente. ¿Por qué creen? ¿Qué pasaría si la gente se aleja hacia el oriente y la entrada del templo está para allá? ¿Qué mensaje me está mandando Dios? Me está dando la espalda. ¿Dónde creen que murió Cristo? Cristo muere a espaldas del templo. ¿Por qué? Porque Dios le está dando la espalda. ¿Para qué? Para reconciliarse con nosotros. Tú vas a pagar lo que ellos hicieron y a ellos les estoy abriendo la puerta. Entonces piensen, Jesús está viendo el muro occidental del templo y está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Bueno, y hay una graduación. Entre más hacia el occidente vayas, más cerca estás. Entonces, si tú vienes del oriente y esta es la entrada del templo, tienes el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí se entiende? Entonces, Jesús va al monte de los olivos y ahí decide irse. ¿Ustedes creen que es importante? Es muy importante, está mandando un mensaje. Me vuelvo a ir como se fue David, pero les encargo el changarro, muchachos. ¿Ok? Y de eso vamos a ver. Eso es lo que hoy vamos a ver. Pero les encargo el changarro, número 1. Y número 2 le dicen los ángeles: miren, ya, déjense estar viendo al cielo, así va a regresar. ¿Ok? Ahí están en el libro de Zacarías. Ok, Zacarías capítulo 14. Jesús va a regresar justo a este monte porque le manda el mensaje a la humanidad: vengo a vivir contigo. Y así como David tuvo que salir corriendo, así como una vez me fui, lo que ustedes quieran, estoy regresando. La siguiente vez que venga Cristo, y es lo que narra el capítulo 14, ya es de una manera definitiva. ¿Para qué? Para convivir con el ser humano, para establecer ya una relación permanente. ¿Sí me explicó? No es que ya me voy y les encargo el changarro. ¿Ok? Bueno, 14.1. Este es el famoso fin del mundo, como le quieran llamar. Dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es un pasaje bastante espantoso, ¿ok? Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Dónde? En el monte de los olivos. No me detengo mucho en esto, en el día del Señor, porque esto lo narra el Apocalipsis. Aquí está dando un resumen que luego amplía el capítulo 19 de Apocalipsis. Lo que quiero que vean es que el día que Cristo regresa, el mundo es un mugrero, se han reunido las naciones en su contra, porque saben que por ahí descienden. En el inter van arrasando con todo lo que se encuentran, se abre el cielo y baja Dios. ¿Y a dónde baja Dios? Al mismo sitio de donde se fue, al monte de los olivos. Y también es muy significativo, ¿por qué? Porque se acuerdan que ahí lo aprenden. Entonces es natural que aquí me aprendiste injustamente, pero desde este punto es donde voy a empezar a expandir la justicia, ahora sí a toda la humanidad, y entonces ahora sí habrá la paz verdadera y todas las profecías mesiánicas de que el cordero y el león van a estar juntos y el niño no va a morir ni de 120 años, o sea, ya no hay mortalidad, ya no hay dolor por la pérdida de un hijo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces los muchachos se despiden de Cristo ahí, en el monte de los olivos, y les dicen: oigan, van a regresar. Los discípulos, después de varios años discipulándose, aprendiendo de Jesús, es natural que sepan todos estos pasajes. Entonces lo más probable es que para ellos les hace perfecto sentido que Cristo regrese al monte de los olivos, porque conocen Zacarías 14. ¿Ok?
Y entonces luego añade Lucas, esto va a ser común en su libro, que te añade distancias, días y todo esto, porque es meticuloso, porque le está escribiendo a Teófilo y le da detalles. Y le dice, mira Teófilo, el Monte de los Olivos está más o menos a un día de reposo, de distancia. Bueno, sucede que los judíos tienen prohibido trabajar en el sábado, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque es un pueblo de esclavos. Y para los judíos, si es lunes, miércoles o domingo, a mí me vale, para mí todos los días son iguales, soy un esclavo. Y entonces una de las cosas, fíjense qué increíble es esto, una de las cosas que Dios les da a los hebreos cuando los libera es un calendario. Esto es importante porque va a venir todo esto a colación, ¿ok? Bueno, les da un calendario. Ellos no tienen calendario. O sea, puedo llevar la secuencia de tiempo, pero para mí no varía. Entonces te voy a dar un calendario, vamos a tener fiestas. Durante esas fiestas vas a tener días importantes en donde vas a descansar. Pero cada sábado quiero que descanses. Número 1, porque eres un esclavo y necesitas reposar. Ya, cálmate, mi cuate, ya. Para ti los días van a ser distintos. Y número 2, esto es muy ajeno a nosotros, ¿ok? Para los antiguos esto es muy normal. Ellos no ven el tiempo como lo vemos nosotros, ¿ok? Por eso me gusta ver sus caras así o sea, todos los lunes que les explico estas cosas, porque cuando nos metemos al mundo de la Biblia, no entendemos qué está sucediendo muchas veces porque es un mundo ajeno. Ok, para los antiguos el tiempo no es lineal. ¿Ok? Para nosotros sí, además de que nosotros vamos viendo un progreso muy, ¿cómo decir? Cada X años, cada vez. O sea, todos nos acordamos no sé si todos aquí tuvieron un iPod para la música, ¿se acuerdan del cubo ese? Que hoy se nos hace ridículo, ¿no? Entonces, para ellos, como ellos no tienen estos saltos, ellos no ven el tiempo como nosotros. Para ellos el tiempo no es lineal, es cíclico. Se repite, se renueva. ¿Ok? Y entonces, como Dios ordenó el caos en 6 días y reposó el séptimo, ¿se acuerdan? Que no implica que se echó en una hamaca con una piña colada, no. Está disfrutando del orden. Ya no hay cosas que arreglar. ¿Sí se entiende? Lo único que hay que hacer es mantenerlo. Entonces nos dedicamos 6 días a mantener el orden y el séptimo lo disfrutamos. Ok, entonces como el antiguo ve esta renovación semanal y mensual, entonces ellos tienen fiesta todos los sábados, que consiste en descansar, y todos los novilunios, que le llaman la luna nueva. Entonces cada 30 días tienen una fiesta. Y esto se los voy a pedir. Esto es muy importante. Los seres humanos, yo no sé si se dieron cuenta, nos estamos desquiciando y nos estamos volviendo locos. ¿Ok? El aparato nos está desquiciando. Sí. Y no le damos chance a nuestro cerebro de descansar. Ajá. Entonces lo tienes en un estímulo constante. Miren, yo no sé si les pasa, pero cuando no tienes nada que hacer, estás viendo el teléfono. ¿Ok? Y eso no es bueno. ¿Ok? Los antiguos no tienen obviamente ese problema. ¿Ok? Ellos sí tienen esta capacidad de aburrirse porque muchas veces no hay nada que hacer. Además, estoy de acuerdo con el ritmo circadiano, porque me levanto a chambear cuando canta el gallo, pero pues ya no voy a seguir labrando cuando es de noche, ¿sí me explicó? Entonces mi cerebro está perfectamente alineado con la creación. Aunque ustedes no lo crean, más que la alimentación, más que el ejercicio, el factor número 1 para que ustedes se mueran muy viejos y bien, o se mueran con muchos años siendo jóvenes, es que se levanten cuando sale la luz o poquito antes y que empiecen ya a pensar en acostarse cuando o sea, que sigan el ciclo Las personas que sufren de insomnio, lo primero que les dicen los doctores sensatos es: en la mañana salte y exponte al sol. Para que le mandes a tu cerebro el mensaje de que ya es de día, y desde ese instante el cuerpo dice: ok, ya, se acabó esto de la melatonina,
me expongo y cuando llegue la oscuridad del cuerpo solito empieza a generar la melatonina. Si te estás exponiendo a esto, el cerebro dice, pues todavía es de día y entonces pues, no genero melatonina. Entonces ahí tienen a las pobres personas con insomnio. Entonces, el ser humano entiende que hay una renovación diaria. Para los egipcios hay una lucha entre la oscuridad y el día. Un dios malo que se llama Apófisis lucha contra el sol, que es Ra, durante estas horas que está la oscuridad, y luego vuelve a aparecer el sol triunfante. ¿Ok? O el sol invictus, también los romanos, ¿ok? Imagínense cuando Moisés les apaga los 3 días. ¿Qué mensaje está mandando Dios? Olvídate de Apófisis, o sea, yo puedo luchar contra tu Dios y lo pongo manotas en cualquier instante. ¿Ok? Bueno, todo este rollo que les estoy echando es que, ok, el hebreo entiende, ok, vamos a trabajar, tengo una renovación diaria, diario ofrecían sacrificios, cuando Dios los saca al desierto les enseña a cómo relacionarse con ellos. Todo esto tiene que ver, y les voy a ir armando la ensalada, ¿ok? Y entonces hay un libro espantoso que ustedes leen que se llama Levítico, y dice, ¿qué pereza, qué flojera? Ese libro trata de la relación entre Dios y el ser humano, cómo te vas a acercar, ¿ok? Me vas a designar un representante que se llama el sacerdote, lo vas a disfrazar de ser celestial, le vas a poner su disfraz, trae aquí piedras, una diadema, colores, oro, porque se va a meter a mi presencia. Y este cuate no puede entrar en garras, no puede ser en garritas, ¿ok? Entonces aquí va a decir que está destinado o separado, esa sería la palabra santidad, kadosh, que está destinado para entrar a mi presencia y me tienes que mantener el espacio sagrado como es sagrado. ¿Ok? Entonces mañana y tarde me lo vas a estar purificando. ¿Cómo? Con sangre. Tú tienes que entender que va a haber un costo para tu redención y me lo vas a representar mañana y tarde. De esta forma tú estás manteniendo puro el espacio sagrado. Y el sábado, además del sacrificio de la mañana y de la tarde, vas a tener un sacrificio especial porque es sábado y estamos descansando y estamos renovando la creación. ¿Para qué se prestaba el sábado? Para que las familias platicaran, ¿no? Oye, ¿y esto es importante? Sí, esto es muy importante. Entonces salía la primera estrella, acuérdense que para Dios los días empiezan en la noche. Salía la primera estrella, nos metemos a cenar y entonces platicamos. ¿Okay? A la mañana siguiente no podemos encender fuego porque sería trabajo. Acuérdense, no es prender la estufa ni el microondas. Esto es tráete la leña y sí me explicó. Entonces prepara la comida desde el viernes en la tarde porque cuando salga la primera estrella viernes en la noche empieza el sábado. Y entonces esto se presta ¿para qué? Para generar comunidades muy fuertes. Si nos vamos a reunir en la sinagoga, nos vamos a tener que aprender a tolerar toda la vida porque vamos a la misma. ¿Por qué? Y aquí viene la distancia del día de reposo. Los judíos un día se ponen a pensar y dicen, oye, ¿qué pasa si camino 5 kilómetros en sábado? No, pues te vas a cansar, vas a estar extenuado. Oye, ¿eso es trabajo? Pues yo creo que sí es trabajo. No lo dice la Biblia, pero ellos pues llegaron a la conclusión de que vamos a poner una cierta distancia límite para que la gente no salga a correr el maratón los sábados. Se trata de descansar, pues estamos renovando la creación. ¿Sí se entiende? Y llegaron al acuerdo de 1200 metros en términos nuestros. Las ciudades tenían marcadores a los 1200 metros para que no, si venías del centro de la ciudad, no te cruzaras porque ya estás chambeando, entonces estás quebrando el día de reposo. Y el día de reposo está hecho para meditar. Y nosotros pensaríamos, oye, pero qué mala onda, no los dejarían correr ese día. No, estos jueces trabajan con sus brazos todos los días, no quieren salir a correr, son delgados, no tienen, ¿cómo se llama? Males metabólicos. ¿Sí me explicó? Entonces, lejos de hacerlos que hagan ejercicio, lo que tienes que hacer es relajarlos. Y el del ejercicio es el griego, ese sí le gustan las luchas y la jabalina y etcétera. Son sociedades, acuérdense, esclavistas. Entonces ya conquisté al de al lado y pues tengo esclavos. Entonces, me puedo dar el lujo de andar con el discóbolo y sí me explico, y en el teatro lo que se me pegue la gana. Los hebreos no. Los hebreos tienen ciertas normas que atemperan la esclavitud. Entonces yo tengo que trabajar y además ellos ven con buenos ojos el labrar la tierra. ¿Por qué? Porque es la tierra que Dios me dio. ¿Sí me explicó? Y si han leído el libro de Proverbios, pasas por la casa del ocioso y entonces está lleno de espinos y carros que ya crecieron porque este cuate es un flojo, no cuida su tierra. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces se lo resumo. Los discípulos ven partir a Dios en el Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque por ahí mismo va a regresar. Porque
lo dice Zacarías. Es natural que ahí se despidiera Cristo. Y Lucas simplemente dice, y miren, está en términos de ustedes en 2000 años, a 1200 metros más o menos. Entonces se regresan, ¿ok? ¿Qué es lo que va a continuar ahora explicando el libro de Hechos? La construcción del nuevo templo, ¿ok? Es lo que va a venir a continuación. Pero para construir el nuevo templo vas a necesitar, en este caso, a los fundadores. Cristo decidió construir, y ahorita van a ver por qué hablo del nuevo templo, porque literalmente es lo que va a suceder. Cristo decide construir lo que nosotros entenderemos por la iglesia, o en términos como Pablo lo diría, o ignoráis que vosotros sois el templo de Dios, o el nuevo templo, la nueva casa de Dios, con gentes, y con, ¿cómo les diré? Y arrancando con 12 fundadores. ¿Por qué 12? ¿Por qué creen que 12? Por los 12 apóstoles. Sí, o sea, Jesús tiene 12. Con las 12 puertas de la ciudad. Bueno, sí, 12 puertas de la ciudad, pero ¿por qué tiene 12 puertas la ciudad? Los meses de verano. Cada tribu, ¿ok? Acuérdense que Israel se compone de 12 tribus. 12 tribus. Ajá. Entonces, exactamente, entonces es natural que cuando Cristo tiene sus 12 discípulos y uno tiene a bien suicidarse, los discípulos dicen, oigan, Jesús decidió tener 12 en el grupo. Y además hay un patrón, somos 12 tribus. Y se acuerdan que nos dijo que en el futuro nos iba a poner a juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues resulta que somos 11. Entonces necesitamos un 12avo. Bueno, pues vamos a buscar al 12avo. Y ahorita van a ver el criterio que eligieron para escoger al 12avo. Ok, ahora sí, regrésense. Todavía no entro a lo más importante del estudio, pero quiero que tengan todo, que ustedes sean expertos en el libro de Hechos, ¿ok? Bueno, les vuelvo a leer el 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ya saben dónde está, al oriente de la ciudad, el cual está cerca de Jerusalén, nos queda claro, camino de un día de reposo, 1 kilómetro, que más o menos son 1200 metros. Ok, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes creen que son? Los apóstoles, exactamente. ¿Ok? Bueno, llegan a un aposento alto, esto es muy importante. Hay toda una tradición, le llaman el cenáculum, hasta la fecha, pues ahí llevan a los turistas ahí en Jerusalén. Sucede que en la época de Herodes, pues no había una repartición así muy equitativa como hoy en día de la riqueza, y tenían gentes muy ricas que tenían casas muy grandes. El cristianismo, ¿cómo les diré? Es una especie de muégano que aglutinó ricos, pobres, esclavos alrededor de Cristo, y realmente las barreras sociales al momento de congregarse se barrían. Entonces podía suceder que el amo estaba escuchando a su esclavo predicar, ¿sí se entiende? Y ¿cómo les diré? El cristianismo también va a tener élites. Finalmente los que entierran a Cristo son 2 fariseos, ¿ok? Entonces, ¿qué está implicando aquí? Que un ricachón, ¿ok?, se convirtió y que está albergando a los discípulos, ¿ok? No solamente a ellos, fíjense quiénes más están. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ok. Aquí tienen ya más protagonistas. Quiero decirles que el grupo de Cristo, y no me voy a detener en todos los discípulos, ahí sí nos tardaríamos mucho, pero los 12 discípulos son personas muy, muy heterogéneas, no son homogéneos. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo, les voy a volver a leer el 13. Dice, ahí están en el aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Jacobo y Juan son hermanos, Andrés es hermano de Pedro, Felipe, Tomás, ¿se acuerdan de Super Tomás, el incredulazo? Bartolomé, Mateo, para el ejemplo quiero que les quede claro, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ok, aquí les hago simplemente un paréntesis.
Lucas está mencionando a los discípulos, ¿ok? Porque está continuando su historia de su primer tomo, que es el Evangelio, ¿se acuerdan? Entonces dice, miren, pues ahí estaban los discípulos, a ver, ahí estaban, ¿se acuerdan de ellos? La forma en la que tú elegías los discípulos en la antigüedad era que tú eras un maestro. En la medida que tú fueras un gran maestro, tú elegías a los mejores alumnos. ¿Ok? Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en Gamaliel. Gamaliel es vaca sagrada, él es nieto de un gran pensador israelita que se llamaba Hillel. Y entonces Gamaliel lo que pudo haber hecho lo hacía sobre todo en el norte, porque en el norte había mucho estudio de la Biblia, por eso Jesús tiene gran parte de su ministerio allá al norte, el 80%. Entonces pasaba el maestro y le presentaban a los alumnos, ¿ok? De la sinagoga local o de lo que ustedes quieran. Y entonces llegaba el maestro y le decía, a ver, fulanito, dime Génesis 1:1, dime el capítulo 1 de Génesis de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, Ok. Si tu padre, vamos a ponerle al discípulo Jacob, si tu papá Jacob te obliga a comer camarones, ¿qué harías? ¿Que los israelitas no pueden comer nada del mar que no tenga escamas y aletas al mismo tiempo? Y entonces Jacobo se queda pensando, a ver, si mi papá me obliga a que yo coma camarones, ¿qué haría? Y entonces el maestro está esperando una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ahora vamos a preguntar a nuestra discípula de Indias, nuestra conejilla de Indias va a ser Claudia. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Claudia? Te lo voy a plantear de esta manera. Tú eres una judía y Arturo te obliga a que tú, y eres devota de Dios, y Arturo te obliga a que comas camarones. ¿Qué harías? ¿Te los comes o no? Yo no. Bueno, ese era el inciso C. Tenemos inciso A, sí, inciso B. ¿No? Ok, tenemos ya un inciso C. Híjoles. Dios por encima de la autoridad humana, ¿no? Ok, Elisa diría... ¿Cuál era el inciso A? ¿Que sí? Bueno, Elisa diría inciso B. No, no me los como. Aquí está tu vuelta a la vida. Sáquese. ¿Se dan cuenta que hay un conflicto de normas? En el caso de Jacobo, ¿qué normas tienen en conflicto Jacobo? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y no se contaminen con los alimentos, no vale la pena. Ese es el mensaje que manda Levítico cuando dice, a ver, ustedes no pueden andar tragando esto. Y acuérdense, lo que contamina al hombre, y eso lo vamos a ver, no es lo que le entra por la boca, es lo que sale de su corazón. Ellos lo tienen claro. Lo que pasa es que ellos sí entienden que las naciones vecinas se la viven vomitando cuando comen estas cosas y contaminan el espacio sagrado. Y vomitar implica que se te está saliendo la vida. Si se entiende, si tienes una diarrea tremenda, quiere decir que estás perdiendo líquidos, se te puede ir la vida. Entonces ellos no tienen el refri como nosotros. Entonces estos se me mueren de cisticercosis, estos se me enferman cada vez que se echan las almejas, los fenicios, lo que ustedes quieran. Y Dios no lo prohíbe. ¿No? Entonces tampoco crean que, esto será algo cósmico. No, o sea, tengo que tener un pueblo ejemplar. Y este pueblo ejemplar no se me puede estar muriendo de, ¿sí me explico? De disentería. ¿Ok? Y ya no entro a más detalles que tengan que ver con las popochas, porque hay disposiciones al respecto. ¿Ok? En la Biblia, pues tenían que tapar, etcétera, porque es el espacio sagrado. Bueno, entonces en este caso Jacobo se encuentra frente a un dilema, porque el maestro me está presentando un conflicto de normas. Honra a tu padre y a tu madre y no comas esto. Entonces vamos a suponer que a Jacobo le dice, me los como. Y entonces el maestro le dice, ¿por qué, Jacobo? Porque considero que la honra al padre es más importante que las normas dietéticas. Y entonces el maestro le dice, contestaste bien. Tienes lo que se necesita, vente conmigo. Yo te elijo. Si llegaba con otro chavo, a ver, viene otro discípulo que tiene 11 años, piensa en gente joven, ¿ok? Pues la expectativa de vida anda por ahí de los 40. Entonces llega un cuate de 11 años, 12 años, que quiere ser un rabino, que quiere ser un gran maestro. Entonces le dice, a ver, Salomón, tu papá te obliga a comer camarones, ¿qué harías? No, no me trago los camarones, que mi jefe, a ver, dime de memoria, Levítico 26, ¿verdad? Bla, bla, bla. Ya no me acuerdo. ¿Sí ven cómo se elegían a los discípulos? Mientras mejor maestro eres, mejores alumnos tienes. Es natural. Ustedes se rayan, ¿ok? Ustedes están muy rayados. Bueno,
Bendecidos. ¿Cómo elige Cristo a los discípulos? ¿Sí me explicó? O sea, va pasando. A ver, este par de pescadores, bola de ignorantes, vénganse. Y miren, uno diría, bueno, pues igual Juan y Jacobo, estos eran pescadores, lo mismo que Andrés y Pedro, pues algo sabían. Pero Mateo, Exactamente, ese es el punto. Hay uno que es farolón, que está sentado debajo de la higuera, porque cuando venga el Mesías todos vamos a vivir debajo de la higuera, porque hay prosperidad. La higuera es dulce, ¿se acuerdan? Y en el desierto tener tus hijos es algo, pues es un lujito. Entonces Jesús le dice, te vi debajo de la higuera. Ay, ¿en serio, maestro? Sí, tú eres el Mesías. Dice Jesús, cálmate, o sea, no porque te dije que te vi debajo de la higuera, ya te voy a decir de brusque, soy el Mesías, vas a ver cosas que lo van a acreditar. Entonces pudiéramos decir que Natanael tal vez era el matado del grupo y que él sí sabía muchas respuestas cuando Jesús hacía sus trivias bíblicas. De ahí en fuera, vayan ustedes a saber cuánto saben los otros. Pero lo que quiero que vean es Mateo. Mateo se dedica a cobrar impuestos. Mateo es un traidor. Mateo sería un político corrupto para nosotros. ¿Ok? Detestable, deleznable. De esos que salen escándalo, escándalo, escándalo. Se llaman publicanos por publici, porque cobran el tributo público. ¿Cómo funcionaban los tributos? Los romanos eran unos desgraciados y eran muy hábiles. Los romanos subastaban el cobro de impuestos. ¿A qué me refiero? Llegaba el César y decía, a ver, yo quiero en la provincia de Judea, voy a pensar una cifra a lo loco, 10,000 denarios. Entonces llegaban y alguien le compraba la concesión. Entonces decía, te doy los 10,000 denarios por Adela. Entonces ellos cobraban por adelantado. Y entonces le daban una carta que le daba derecho a ir cobrando. ¿Ustedes creen que cobraban nomás los 10,000? Pues obviamente que no, cobraban 10,000 para su porcentaje. Entonces, según el comentario que leen, puede ser 50, 20, 30, 40%, es 100%. Pero lo peor es que un tipo como Mateo ya va a pagar al imperio que nos está dominando y ahora viene y le cobra a sus propios paisanos. Es un desgraciado. Por eso es que hay este odio tan fuerte. ¿Ok? Por el otro lado, ustedes tienen ciertas personas que se llaman celotes, se hacen llamar así, son los que tienen celo por la ley. Y ustedes tienen en la Biblia un tipo, vamos a pensar en Finés, donde empiezan a fornicar los israelitas en el desierto con las moabitas. No les doy todo el antecedente porque el antecedente es importante, pero no me detengo en eso. Y Finés alancea al paisano que está teniendo relaciones con la moabita, los dos los alancea. Y la Biblia dice que esto trae gloria a Dios. Entonces, ¿está bien o está mal matar a los extranjeros que nos están oprimiendo? Esto tiene mucho que ver cuando Cristo entra a Jerusalén y lo reciben con palmas. Les recomiendo que vean los estudios de Marcos que están ahí en el canal. Y entonces los celotes, ¿qué creen que a qué se dedican? Ellos tienen estos ejemplos en la Biblia. Tienen a David, tienen a Finés, tienen a Jefté, o sea, con su espada, tienen a Gedeón, gente que nos liberaron de los opresores. Y ahora, pues, ni modo, nos están oprimiendo, ya nos oprimieron los griegos y tuvimos una época de libertad. Y ahora que nos están oprimiendo los romanos, entonces cuando se encontraba un celote en el bosque, un grupo de celotes a un soldado romano solo, así le iba. ¿Ok? Había otras personas que eran saduceos que controlaban el templo y eran unos vendidazos. La Biblia establecía que si tenías algún defecto no podías servir y entonces te cortó una oreja o te cortó un dedo. Saduceo. Que ahora piensen, tenemos un grupo chiquito, ¿ok? Martínez Mateo y yo soy Simón el Celote. ¿Se puede descuidar un segundo? ¿No? ¿Por qué? Porque yo traigo una daga, le llaman sicario, de ahí viene la palabra sicario. Y en cuanto se voltee, porque además este es hipócrita y va y se mete al templo, Qué mala onda, porque yo sí estoy luchando por Dios. Yo estoy emulando a Jefté, a Gedeón, o sea, grandes hombres, a David, que lucharon por la independencia. David mató a un extranjero, ¿no? ¿No mató a Goliat? Entonces, que no se descuide Martín cuando estamos en el pleno discipulado, porque le voy a dejar que me guarde mi... Lo que quiero que vean es que Jesús no anda precalificando a los alumnos. Está tomando gentes normales y lo está tomando todas. Y es un grupo totalmente heterogéneo. O sea, inclusive llevan a la mesa donde están cenando sus odios.
Y es natural. Igual Mateo ya se arrepintió. Pero yo lo sigo odiando porque este cuate tal vez, sí me explicó, yo tal vez he visto familiares míos crucificados. Entonces, qué mala onda que haya personas como él. ¿Y por qué tú lo aceptas, Dios? Porque estamos en el mismo camino. Entonces, para que ustedes vean cómo Cristo cambiaba los corazones y estos grupos tan heterogéneos los hacía de un mismo sentir. ¿Qué tanto los hizo de un mismo sentir a estos 11 muchachos que hoy estamos a 2000 años en bosques de reforma estudiando la Biblia y estudiando lo que ellos hicieron? ¿Ok? Entonces se los pongo como ejemplo para que cuando ustedes piensen en los muchachos, y yo les doy la palabra muchachos a propósito, son cuates, el más grande es Pedro que está casado, tendrá 18 años. Nosotros somos como 15, 16 años. Mi hijo tiene 16 años. Que Dios llegue y le diga a un muchacho de 16 años, cuate, te encargo el reino y échale ganas. Claro, maduraban antes. Pues ese chico estás pastoreando las ovejas y cuando rebasas cierta edad, pues ya estás en el campo. ¿Sí me explicó? Y además estás trabajando sol a sol con tu abuelo, con tu tío, con tus primos. Entonces los hombres se van a volver hombres, porque todo el tiempo están hablando con hombres. ¿Sí me explicó? Y hablan como hombres, saludan como hombres. Hoy tenemos una crisis de masculinidad tremenda. ¿Sí me explico? Ya no hay carriles en el eje vial. Entonces es natural que si tú estás ordeñando al chivo o a la oveja a las 6 de la mañana con tu abuelo, ¿qué te está contando tu abuelo? Todas sus anécdotas, sus experiencias. Estás madurando así. ¿Ok? Entonces, tienen este grupo heterogéneo que no van a perder su individualidad y su estilo propio. Pero a ver, mi celote, ya enfílale para allá, porque ahora te vas a dedicar a ganar las almas. Esto es lo que necesita el ser humano. No vas a traer el reino de Dios por la espada, lo vas a traer con esto. El ser humano necesita un cambio de corazón, no de circunstancias, acuérdense. Si tú vuelves a colocar al ser humano en el mismo paraíso, pero con el corazón igual, vas a volver a tener tribunal de lo familiar, antrax, bomba atómica, lo que ustedes quieran. Porque el problema del ser humano está aquí. Bueno, y eso es lo primero que Dios cambia, porque ese es el epicentro. Pero para que el mensaje de la transformación de los corazones fluya, ok, primero tengo a mis 11, acábenme mi equipo y de ahí nos arrancamos, muchachos. ¿Ok? Entonces, aquí la Biblia nos habla de los discípulos y la familia. No sé qué tanto detenerme, la familia. ¿Quieren que hablemos de la Sagrada Familia? Ahora váyanse a Juan 7. Estoy viendo cuánto tiempo nos queda. Están María, la madre de Jesús, y están sus hermanos. A ver, miren, vámonos en orden. Vámonos a Marcos 3. Jesús está en Capernaum, Jesús está en el norte. Marcos, ¿qué? 3. Ok, bueno. 3:31, ahí está. Sí. Viene, dice. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Ok? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ok, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo su familia? Esperándolo, ¿no? ¿Eh? Lo estaban esperando, ¿no? Bueno, sí lo están esperando. ¿Se acuerdan que ahí está sanando una persona y estaba la casa atascada, etcétera?
¿A qué habían ido su madre y sus hermanos? Ujú, sí, ¿Sí? sí, exactamente. Ahora váyanse a Marcos, ahí mismo, 3:21. ¿Dónde dice? Ahí mismo, en Marcos 3:21, ahí está. Ajá, no vinieron los suyos. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, este cuate ya hay que llevarlo a Oceánica porque está cada día peor. ¿Ok? Váyanse tantito más a la derecha al Evangelio de Juan. Les estoy dando el antecedente para que vean que la relación familiar no era así de lo más grata. ¿Ok? El campo misionero más difícil es la familia. ¿Cómo gano a mi familia, Charlie? Con el testimonio, básicamente. O agarrarlos a bibliazos no funciona. Demanda mucha paciencia. ¿Por qué? Porque si yo me subo ahorita al metro, a un pecero, y le digo al de al lado, oye, eres un pecador, ¿qué me va a decir? Pues tú también. Y va a tener razón, ¿no? Pero yo no sé qué pecados concreto le estoy diciendo. ¿Sí me explico? Y si él me dice, sí, pero tú también, él no sabe concretamente a qué se está refiriendo. Digo, todos partidos de la base, a ver, todos hemos robado, todos hemos mentido, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero cuando se trata de la familia, cuando tú le dices a un hermano, o a un papá, o a quien ustedes quieran, oye, eres un pecador, aquí, ¿sí me explico? Aquí sí conocemos los chones sucios, o sea, entre gitanos no nos leemos las barajas. ¿De qué pie coger? Entonces es natural que haya una ofensa, porque ¿qué me estás recriminando? ¿Sí me explico? Sí. Entonces el tema del pecado dentro de la familia es, pero si no lo toco, entonces ¿de qué te vino a salvar Cristo? ¿Sí me explico? O sea, finalmente Cristo vino a pagar por todas las cosas malas que hemos hecho para que no las tuviéramos que pagar nosotros. Entonces, ¿cómo te hablo de un Salvador si te vino a salvar de un infierno que sabes, porque nos conocemos, mereces? Igual en el ejemplo del pecador yo me volteo y le digo, tú eres un pecador, mereces el infierno. Ay, no es para tanto. Pero en la familia, sí, todos sabemos que el de al lado merece el infierno con creces. Sí, sí. Bueno, ahí está en Juan 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las cosas que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego aclara Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ok, quiero que piensen en esto. La cruz era una pena infamante. No se la aplicaban a los ciudadanos romanos, porque precisamente la idea es traer desgracia, humillación, no solamente al muerto, sino a toda la familia. El crucificado era desnudado por completo y podía vivir entre 48 y 72 horas. Un acto misericordioso era matarlo. ¿Cómo los mataban? Les rompían las piernas para que ya no se pudieran impulsar para arriba, para respirar, y entonces al poco tiempo la persona se asfixiaba. Ok, los ponían en sitio público, en una carretera, bueno, por eso a Jesús, un monte, ¿sí me explico? Que se vea, que la gente te observe. Ok, la Biblia nos dice que hay muchas personas al pie de la cruz, básicamente mujeres, está Juan y nada más, lo demás son mujeres, o sea... ¿Por qué? Porque además a las mujeres no las ven como peligrosas, entonces, pues no, a mí no me van a llevar una redada, ¿sí me explico? Y mucho menos la mamá, que pues, soy viuda y ahora estoy viendo al mayor, que es el que sostiene a la familia, pues, morir, ¿no? Imagínense la escena. A María se lo anticipan cuando nace Jesús y lo lleva al templo y dice, una espada te va a atravesar el corazón. Yo no creo que haya peor cosa que se te muera un hijo. Ahora, presenciar su muerte, olvídense. Entonces, imagínense, te dijimos, mamá, te dijimos, este cuate y sus locuras y sus aires de grandeza, siempre te lo dijimos. Y María les pudo haber dicho, a ver, ¿cuántos? Yo lo procreé, yo engendré a este niño sin haber tenido relaciones sexuales. Se los voy a decir con todas sus letras, y lo que les voy a decir es horrible, pero esa es la realidad. Entonces, le voy a quitar la sanitización al cristianismo. La ramera del pueblo se llama María, el cornudo del pueblo se llama José, y el bastardo del pueblo se llama Jesús.
A Jesús le dicen en el Evangelio de Juan, no decimos que tú eres hijo de fornicación, y Jesús les dice, aguas, me están deshonrando. O sea, tengan cuidado por dónde están yendo. Pero sí, como yo le digo a las chavillas cuando se embarazan, oye, si un día te llegas a embarazar, no vayas a decir que es el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Y lo digo en sarcasmo, porque eso es el rollo que llegó a decir María al pueblo. Cuando José se entera de que su esposa, porque legalmente ya estaban casados y María ya está sujeta a las leyes del adulterio que implicaba la muerte, este cuate dice, yo me voy a ir, porque esta chava con alguien se acostó. No fui yo, y si yo la salgo a denunciar la matan, pero yo la aprecio. Entonces prefiero ser yo el que engendró, se comió la torta antes en una sociedad de honor e infamia, y yo me llevo, y yo me voy. Es un tipazazo. José quiere decir añadir, literalmente. Yosef, añadir hasta la fecha en hebreo. Cuando Raquel tiene a su primogénito, a José, le pone José porque dice, Dios me añada uno más, porque quiero tener otro. Y tiene a Benjamín y le cuesta la vida. Lo que les quiero decir es que la oración de Raquel, cuando tiene a Yosef, a Dios añada o añadir, se la contesta con un tocayo años más tarde, que es un tipazazo. Y entonces Dios tiene que intervenir y le dice a José, no pintó el cuaderno un cuate, esta chava es inocente, ella es la de la profecía de Isaías 7:14, ¿te acuerdas? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Dios con nosotros. Ah, ok, está bien. Sí, pero a mí me lo vino a revelar un ángel. Y esta persona, y María, pues, está embarazada de la nada. O no de la nada, de Dios. El resto del pueblo no nos va a creer. Entonces, lo que quiero que vean es que la familia de Cristo, los hermanos, nacen, ¿cómo les diré? O sea, imagínate que tu hermano mayor anda con la idea de que él es Dios, de que él va a salvar a la humanidad. No creo que lo dijera abiertamente, porque realmente las confesiones mesiánicas ya son muy entradas en el ministerio de Cristo. Ok, son en eventos muy especiales, pero este cuate es distinto. ¿Sí me explicó? O sea, desde chico, oye, vamos a echarnos unas hierbas allá atrás. No. ¿Me explicó? Este cuate es distinto. Y además tiene una sabiduría especial y todo el día anda con Dios y la Biblia. Y a los 30 años al señorito se le ocurre hacer la del Mesías, el que nos va a librar. Yo lo conozco. Crecimos en un pueblo bicicletero en Nazaret. Ya lo quisieron matar ahí en la sinagoga, ya que empezó con sus rollos. Y ahora, mamá, ve lo que está pasando. Y tú me vas a quedar totalmente afectada, deprimida, desquiciada por los aires de grandeza de este lugar. A ver a qué hora lo detenían. Sí, pero resulta que al tercer día, el de los aires de grandeza anda caminando y paseándose. Ok, váyanse a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es un capítulo importante. Miren, siempre me quiero ir muy lejos, no sé qué tanto los atarrago de Biblia. Conocimiento. Pero bueno, el capítulo 15 habla de la resurrección. Los corintios ya no creían ni en la resurrección y Pablo les dice, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces ¿en qué creen, muchachos? Miren, si Cristo no resucitó de los muertos, la próxima semana estudiamos Hansel y Gretel o lo que quieran, porque estamos estudiando la vida de un muerto. ¿Sí me explicó? Un muerto en Palestina, hace 2000 años. Carlos, ¿por qué Sí. se lo encargó a Juan, a su mamá? Porque sus hermanos no iban a responder, o sea. Exactamente. Prefiero dejarla con un extraño que con estos cuates. Ahora, quiero decirles que al hermano de Cristo nos lo vamos a estar topando todo el tiempo aquí en el libro de Hechos. Sí, no, don Jacobo va a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Bueno, miren, les leo, ahí está en 15, 1 Corintios 15. Ok, les leo desde el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que al tercer día, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que está hablando de Pedro, y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, casi Pablo dice, pues si les quieren ir a preguntar, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo.
Hermanito, ¿te acuerdas de tus quejas? ¿Se imaginan al hermano? Con la novedad de que, ups, entonces es natural que los hermanos tienen una conversión brutal. ¿Sí me explico? Tantos años quejándome de esta persona. Y como dijera Cristo, o sea, no hay profeta con honra en su propia tierra. ¿Sí? Judas se refiere a sí mismo como el hermano del Señor, como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Miren, no es necesario que vayan, les leo el primer versículo de la carta de Judas, porque Judas es el otro hermano. Dice Judas